Nos habíamos llegado hasta la praza do convento cuando descubrí a Guillermo con Ricardo y se los presenté a Esba, con quien comprendía que tenían tantas cosas en común. Esba había reconocido en la obra Pie de San Antón la mano de Domingo Andrade, un prestigioso arquitecto gallego de la época, y Guillermo y Esba, a pesar de la diferencia de edad, enseguida se pusieron de acuerdo, coincidiendo en que hasta el siglo XIX hubo una educación en la sensibilidad, que es de lo que parte el mito y lo que estimula, y cuando en la cultura no hay nada que carezca de valor estético. Pero hablar de estética no es estudiar el sentimiento religioso. Y hay un mundo de la religiosidad que al antropólogo lo que se le ocurre es que tiene todo que ver con el tabú. Y que aunque esté asociado con el ritual no tocar, tampoco es necesariamente ese ritual. Y cuando religiosidad es sentir que hay algo que te trasciende y dentro de lo cual ser, si acaso, únicamente un eslabón. Y claro, ambos piensan que discutir los mitos no es discutir la religiosidad ni el ritual, y los mitos le cuentan a uno una historia y le cuentan la contraria, porque en el mundo del mito caben todas las posibilidades y como sucede con las lógicas paraconsistentes que permiten construir un discurso y no trivializar. Y por eso cuando Ricardo interviene nos sorprende mucho a todos porque hace algo increíble y luego nos plantea lo que está pasando ahí en la historia, porque un discurso que no es idéntico al del mito está siendo determinado como discurso mítico, porque solo hay que detenerse a escuchar lo que los filósofos de aquel primer entonces, el de Parménides, o los filósofos últimos, han venido diciendo y discernir. Los pensadores griegos antiguos lanzaron duros reproches a los relatores de mitos por carecer de conocimiento verdadero y aún así aleccionar a la gente. Por lo general alegaban que si bien los mitos eran relaciones ficticias y agradables de una gran eficacia persuasiva y que estaban relacionados con lo maravilloso, lo divino y lo más valioso, al igual que la filosofía, ni la verdad ni la consistencia de su contenido podían ser examinados con rigor, o porque no referían exactamente lo real, ya que lo hacían de manera parcial, sesgada o incorrecta, o porque no eran capaces de mantener su coherencia a través de las distintas épocas históricas, de tal modo que los mitos podían ser empleados para ilustrar los hechos o las nociones o ganar la voluntad de la gente, pero al final eran vistos como relatos que no se apegaban a lo real, por más que fueran, hubieran sido o llegaran a ser verosímiles. Fragmentos tomados de Heráclito, Aristóteles, Heródoto, Protágoras, Tucídides, Genófanes y Platón. Y lo importante aquí es como nos hace ver Ricardo, que esa caracterización que se hace con preferencia del mito en la antigüedad es una caracterización que se hace a posteriori de la filosofía. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la tendencia a referir el orden que rige en el conjunto de todas las cosas alcanzó su máxima expresión hasta el presente con los planteamientos de quienes, siguiendo las directrices esbozadas por Kant en la arquitectura de la razón, intentaron poner en relación las determinaciones fundamentales de lo real en una sola secuencia discursiva y con arreglo a una serie de incursiones progresivas que debían recoger las cuestiones de cada uno de los ramos del saber y llegar a identificarse con la apariencia y la escritura del devenir, Hegel. Todo ello bajo la convicción de que la verdad es absoluta, reside en la comprensión sistemática de todas las cosas y posibilita que la diversidad de lo real y sus modos sea subsumida con el mayor detalle posible en una sola unidad de sentido. Pero luego, con la crítica tardomoderna de la filosofía, se dice, Alcocer, que la filosofía es un conocimiento que puede ser inculcado, Marx, que las ciencias particulares conocen mejor el sentido positivo del cosmos, Schlick, que la rectificación del conocimiento es un proceso histórico, Engels, que es un producto de la facultad inventiva del ser humano para paliar la vulnerabilidad humana, Nietzsche, que los problemas a los que aboca la filosofía son insondables, Wittgenstein, y que los asuntos de los que tradicionalmente se ocupa son absurdos, Wittgenstein,
que es un conocimiento empíricamente no constatable, que no tiene sentido, que no puede ser verificado, los positivistas, que son relatos inconsistentes, Lukács, que tienen un sentido regulatorio de la praxis, Popper, que se pueden usar para controlar a la gente, Engels, Althusser.